¿Te lo tiene? Gloria al Señor. ¿Estamos listos? 3:8. Dice así, capítulo 3, verso 8. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Para honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Padre, le damos gracias por su bendita palabra una vez más que usted nos concede en esta noche leer para la honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Gracias por cada una de nuestras almas que estamos reunidos en este lugar para glorificar su nombre santo y para recibir siempre la bendición de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos, Señor amado de la gloria, que usted se glorifique en nuestras vidas, que usted se manifieste con poder, con su gracia en cada vida y en cada corazón. Sea usted tocando cada mente, impactándonos, Señor, con su palabra y transformando nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús declaramos una bendición en esta noche, porque suyo, Señor, es el poder y la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Así sea, Señor. En usted esperamos y confiamos en esta hora. Amén, Señor. Gracias, mi Jesús. Y hoy vamos a ver un tema importantísimo siempre. Hoy vamos a ver el tema la paciencia de Dios. El otro día estábamos viendo el tema de almas convertidas, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros creemos, y la mayor parte del cristianismo cree, que porque Dios se ha tomado el tiempo en esperarnos, en tenernos sentado por aquí, por allá, noche tras noche, para escuchar su mensaje y poner por obra la palabra de Dios, creemos que Dios como que se le está olvidando las cosas, o como que nos deja pasar muchas cosas que le ofenden a Él y que siempre nos va a perdonar. Y ese es un error muy grande dentro del cristianismo, como también muchos del mundo lo tienen, que creen que Dios siempre los va a estar esperando. Por eso este tema es bien importante y es una como continuación del tema que estuvimos viendo de almas convertidas. Dijimos que las iglesias están llenas de gente que en verdad no quieren hacer la voluntad de Dios y creen que Dios siempre les va a tener esos lugares y que siempre van a estar ahí y que siempre van a tener una Biblia. Pero nosotros sabemos que vienen días difíciles y cada vez se pone más difícil en el cristianismo y en el mundo las cosas para con los hombres. Por lo mismo, no quise leer lo que sigue del apóstol Pedro más abajo, pero dice que con mucha diligencia atendamos lo que hemos recibido de Dios, que pongamos por obra lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero como les digo, hoy quiero tratar de lo que es la paciencia de Dios. Nosotros ignoramos la grandeza de Dios en primer lugar. ¿Aló? En primer lugar, nosotros ignoramos la grandeza de Dios. A ver, levante la mano aquí el que sepa qué tan grande es Dios. A veces creemos que porque hemos visto generación tras generación, creemos como que si Dios ya se olvidó del mundo. A veces podríamos pensar que Dios ya se olvidó de la iglesia y estamos mal. A veces podríamos pensar que Dios se olvidó de nosotros, pero estamos mal al pensar así. El asunto es que la paciencia de Dios para con los hombres, como dice Pedro aquí, para Él un día es
igual como que si sean 1000 años para ti. Y un año y 1000 años como un día tuyo. O sea que está diciendo ahí que a Dios no le da el tiempo ni arte ni parte, no le importa. ¿Verdad que sí? En pocas palabras. El tiempo no cuenta para Dios, sino que Dios ha tenido paciencia para con nosotros, dice el apóstol, no queriendo que ninguno perezca. ¿Vean que así leíamos ahí? Sin embargo, yo no sé aquí entre ustedes, pero se sabe dentro del cristianismo, y yo sé que cuando Dios me manda a hablar es porque entre nosotros está la maleza. Ya les dije que Dios no me manda a hablarle a los de allá, sino que a los que me ponen frente, ¿verdad que sí? Y es necesario que pensemos que esa paciencia de Dios no la estemos malinterpretando y estemos escuchando mensaje tras mensaje y no estemos poniendo por obra lo que Dios nos está mandando a hacer, porque vamos a perecer quizá peor que el mundo. Lo mirábamos el otro día también en la ramera, ¿se acuerdan? La que prostituye la palabra de Dios. Hay algo que en este tema hoy quiero también concentrarme, en que Dios tiene dos tipos de paciencias. Y eso está bien serio y debemos de tener mucho cuidado. Mucha gente cree que Dios lo bendijo hoy y se fue a pecar después de la iglesia, a hacer lo que quiso, escuchó lo que no le agrada a Dios y lo sigue haciendo, y otro día viene otra vez a gozarse, dice, y a recibir la bendición, a llenar el vaso, y se va y viene, entran y salen de la presencia de Dios, sin contar que el llamamiento de Dios es que seamos santos como Él es santo. Y están confundiendo la paciencia de Dios, ignorando que también la paciencia de Dios tiene dos ramas, y hoy las vamos a ver en la Biblia. Hay paciencia de ira y paciencia de misericordia. ¿Están oyendo lo que estoy hablando? Hay paciencia de ira y paciencia de misericordia. Y debemos de tener cuidado, porque aún estando dentro del cristianismo y cada día participando del culto a Dios, podríamos nosotros caer en la paciencia de la ira de Dios. Y podríamos ser consumidos, tal vez como venía el otro tema pasado de la ramera, en lo más profundo del mundo, un castigo más terrible todavía. Porque eso es lo que Jesús dijo también. Ay de vosotros, dijo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si estas señales hubieran sido hechas en Sodoma y en Gomorra, tiempos que se hubieran convertido, pero en el día del juicio, de cierto les digo, le dijo, que será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para vosotros que habéis oído mi palabra. ¿Ven qué clara es la palabra de Dios? Y muchos en el evangelio, no estoy hablando del mundo, están errando en lo que es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es y ha sido, porque no solo a ti te piensa salvar Dios. Dios tiene generaciones tras generaciones y viene tratando con generaciones. Nosotros lo sabemos por esa Biblia que leemos, que Dios ha venido tratando con hombres desde tiempos antiguos y ha venido tratando y hablando por diferentes hombres, como le dijo a Moisés, yo hablaré por bocas prestadas. Sin embargo, la humanidad cada día declina más. El pueblo de Dios, que vemos el ejemplo en Israel, vemos a un pueblo que decayó gravemente ante Dios y que ha recibido la retribución de su desvío y de su incredulidad y dureza de corazón. Y lo mismo podría pasar contigo, no echando mano a la misericordia en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y esto es bien importante que le pensemos, porque tú no me puedes decir, hermano, según el conocimiento que tienes y lo que ves en la palabra de Dios y lo que ves de nuestros hermanos israelitas, y no me estoy mofando de ellos, sino que me duele en el corazón que tantas generaciones de hombres cada vez nos empecinamos a desobedecer a Dios en vez de ser obedientes y sumisos a la voz y a la orden de nuestro Creador. Siempre estamos empecinados en echarnos para atrás del mandamiento que Dios nos da. Y esto yo te lo digo hoy en el nombre de Jesús, que pronto esto pasará y se acabará la oportunidad, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo estemos esperando. ¿Estás pensando en eso hoy? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, has oído mensajes que no les has prestado atención, que Dios te ha llamado la atención, que te despojes de todo el peso y del pecado? ¿Y cuántas veces los has atendido?
Tan tristes soy ustedes, qué tremendo. Yo ya no quería predicar y le dije, no me toca a mí, ahí voy a poner otro hermano. Y el Señor me empezó a hablar ahí, no, me les vas a hablar de mi paciencia hoy. Y me empezó a ungir, porque sin unción nadie puede predicar la palabra de Dios. Y ustedes tristes están, ignorando el hombre lo que es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, si muchas veces le has fallado a Dios, hermano y hermana, te quiero decir que hoy podría haber sido la última vez que le podrías haber fallado a Dios y que mañana ya no hay oportunidad de rectificar. ¿Cuántos me creen eso? Levanten la mano lo que creen. Mañana ya no podrías tener tiempo de rectificar. ¿Es así o no es así? Es simplemente porque el predicador lo dice. Así es. Si tú no has acudido y atendido como la Biblia nos enseña, ¿cómo dice la Biblia que hay que acudir al mandamiento de Dios y a lo que Dios nos ordena hacer? ¿Con qué dice? Con diligencia, con mucha prontitud, bien hecho, con muchas ganas, con mucho deseo. Mira, hermano, yo te voy a decir que el mundo está lleno de pecado y acechanzas aún para nosotros, pero no nos puede detener a nada de eso si el Señor está con nosotros. Pero Jesús tiene una condición para estar con nosotros. ¿Dijo Jesús que con cualquiera iba a estar? No dijo Jesús nada de eso, ¿verdad? ¿Con quiénes dijo que iba a estar? En primer lugar, con los que aman su venida, con los que le aman, porque si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. En el amor hacia Dios es donde el hombre se puede abstener de todas las acechanzas que hay. Dios, muchos quisieran, aquí entre ustedes hay de esos también, aunque no me lo digan, por el Espíritu. Muchos quisieran que Dios los sujete del pecado a la fuerza. Muchos que quieren que Dios les quite el pecado a la fuerza. O sea, el otro día les hablaba, no sé si a ustedes o a las hermanas aquí, que están ahí con la mano haciendo el mal así. Señor, deténme mi mano, le dice, que no haga el mal, que no haga el mal, y ellos haciendo el mal. Qué tremendo, Dios no se las va a detener. ¿O se las va a detener Dios? Y tal vez por estarle orando así, tal vez mande uno que se las moche con un machete y los deje mancos ahí. No se trata de que las cosas las hagamos a las fuerzas. Dios espera una buena voluntad de los hombres, porque también así dice los ángeles que cantaron cuando los pastores vieron que Cristo venía a nacer. Paz y buena voluntad para los hombres. Era lo que Dios traía de los cielos. Buena voluntad. ¿Acaso a la fuerza nos llama Dios? Sí, yo siento que casi a la fuercecita nos ha metido aquí, pero ya estando adentro Dios nos quiere hacer entender, porque nadie queríamos de Dios tampoco, no lo podemos negar. La pura misericordia de Dios nos atrajo, ¿verdad que sí? No, hombre, olvídense, si todos solo pecar y pecar y pecar queríamos. ¿Quiénes nos hablaban de Dios? Éramos enemigos de los que nos hablaban de Dios. Aún nosotros, los nacidos en el Evangelio, ¿verdad, hermano? Pero ahora pensemos bien. ¿Estaremos en qué parte de la paciencia de Dios? Porque ahorita vamos a leer la otra parte. El otro día estaba aquí yo con una persona evangelizándola y me dijo, sí, dice, y yo sé, pero y pecando, le digo, y no se quiere arrepentir. Sí, dice, pero Dios nos tiene paciencita, dice. Sí, le dije, nomás que hay dos paciencias. Porque Dios tendrá misericordia del que Él tenga misericordia y va a endurecer al que en quien Él quiera endurecer. Por eso en el Evangelio ustedes ven mucha gente que ahí está en el cristianismo dando con la cabeza, y esa gente es la que ha venido a seguir todos los desvíos que hay en el Evangelio. Porque ahí, aquí en el Evangelio, a ver ustedes que son, ya no son muy nuevos ustedes, ¿verdad? Levanten la mano los que ya se sienten que comen con diente, que ya tienen los dientes, que ya les salieron dientes en el Evangelio, que ya pueden comer bien. Sí. Aquí en el Evangelio
hay diversos desvíos por todos lados. ¿Han visto ustedes esos cerros o esos montes así, donde hay animales y todo, donde uno vive en el campo, que hay caminitos para allá, hasta los cerdos tienen su camino, los chuchos, la gente, así está este evangelio, un montón de desvíos por todos lados. Es más, ya cuesta hasta discernir. Mucha gente dice, ya no sé ni qué es la verdad, dice. ¿No es así? ¿No anda mucha gente así? Dicen, yo ya ni sé ni qué es la verdad. Pero la paciencia de Dios ahí está latente todavía, esperando para los que tienen buena voluntad para someterse a Dios, para vivir para Dios, que amemos a Dios de corazón, que nos entreguemos a Dios de corazón, que es difícil, en cierto modo podría serlo, pero con Jesús no es difícil. El problema está en que cuánto amamos a Jesús. Mucha gente se ha equivocado de la paciencia de Dios. Mucha gente ha torcido la paciencia de Dios. Mucha gente en el Evangelio, la Biblia nos enseña que en el Evangelio la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que no hay demengue, ni hay stop, ni hay parte donde descansar, ni abajo de los árboles, sino que va de crecimiento en crecimiento hasta que el día esclarezca que es la venida de Jesús, hasta que hay una perfección plena. Pero hay un montón de cristianismo que se ha estancado en el Evangelio porque ha torcido la paciencia de Dios. Se ha desviado de la paciencia de Dios, ignorando que la paciencia de Dios aún para Él podría ser para rectificar muchas cosas que todavía le faltan rectificar. Muchas veces hay mucho cristiano que quiere que el montón del mundo estén oyendo nada más sus alabanzas y que dejen de oír sus canciones. Hasta ahí es el celo que tienen. No han visto más allá de la santificación de sus almas. No han visto más allá de vivir para Dios en verdad consagrados en una continua comunión con Dios a cada paso que se da en esta vida para que el crecimiento sea sólido en Cristo Jesús. Mucha gente nada más quiere ver al mundo oyendo las alabanzas que él oye, nada más. Eso es todo el celo que tiene. Porque aún en sus vestuarios se parecen al mundo, en sus formas de hablar se parecen al mundo. Estoy hablando de cristianos. Aún tienen comunión con los pecadores, con el mundo, cuando la luz y las tinieblas no tienen comunión. Por eso mismo, hoy pensemos en la paciencia de Dios. Vamos a ver una escritura hablando de la iglesia y de todos los desvíos que hay, porque les dije que quería tratar una relación con almas convertidas y de la ramera que hemos venido viendo. Porque todo esto es una relación, la Biblia compagina toda, ¿sabían ustedes? Que está entrelazada en todo. Y vamos a ver esto de la paciencia de Dios. Vámonos allí a Apocalipsis, capítulo 3. Gloria a Dios. Poder en Jesús. Por eso hoy piensa, hermano y hermana, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así 18 en adelante. Esto es para que veamos, hermano, ¿para quién es esta paciencia también? Muchos creen que ya están dentro del Evangelio y que ya la tienen hechas. Pero hay muchos desvíos dentro del Evangelio y si tú estás entre ellos, hoy tienes tiempo de rectificar. Mañana no hay ninguna garantía. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos, a los ídolos. ¿Están oyendo esto? Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiese de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten y de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Le tenía, ¿qué dijo a esta mujer? Paciencia. Ha esperado que se componga. Y la está entre de ti, le dijo, en medio de ustedes. No hay de esos aquí. De esos de Jezabel, así como eso. Está terrible, ¿verdad? La iglesia, ¿es esta la iglesia? No. Sí. Hemos ignorado que la paciencia de Dios no ha sido para que hagamos un culto religioso, ni para que estemos ahí con la guitarra ringui todos los días y qué bonitos los coritos. No, hermano, esos cultos no le sirven de nada a Dios. Dios busca tu alma y tu conversión, que tú seas santo como Él es santo. Dios nos ha dado tiempo, nos ha hablado por su palabra, ha tenido paciencia. Yo me pregunto cómo Dios no se ha desesperado. Imagínense en el tiempo de Israel, que Dios se hubiera desesperado y hubiera destruido el mundo. ¿Cuántas Israel no le hizo a Dios? Piensa hoy, ¿cuántas? Yo he leído en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas, de las barbaridades que Israel hizo contra Dios, de todo lo que Israel hizo, bendiciéndolo Dios tanto, enviándole su palabra. Aún mataban a sus profetas, aún menospreciaban la palabra de Dios, aún muchas veces le dijeron a Moisés y a Aarón que se retractaban contra Dios, y muchas veces a los profetas le dijeron, no haremos lo que Jehová Dios dice y manda. ¿Cómo Dios no destruyó la humanidad? Tú y yo tampoco hubiéramos alcanzado la salvación que hoy tenemos. Tú y yo no hubiéramos sido alcanzados si la paciencia de Dios no hubiera sido hasta hoy, porque ha sido suficiente para que Dios destruya al mundo y a la humanidad simplemente con lo que Israel se rebeló contra Dios. ¿No es verdad eso? Y ahora yo me quedo sorprendido y le digo, Señor, ¿hasta cuándo tolerarás ese cristianismo? Todos esos hombres y mujeres hipócritas que no quieren hacer tu voluntad, sino que se mofan en los deseos de la carne, llevando un culto religioso cada día delante de tu presencia sin querer hacer tu voluntad. ¿Hasta cuándo será tu paciencia, Señor? ¿Hasta dónde será de grande? ¿Cómo no nos has consumido? Le he dicho a Dios. ¿No entiendes eso, hermano? ¿Me comprende lo que estoy hablando, hermano y hermana? Qué paciencia la de Dios. Y sigue teniendo paciencia hasta hoy. De mañana ya no te garantizo, hermano. Eso solo queda en su potestad. Si Él la quiere tener de ti y de mí y de los que no han nacido. Pero yo te pregunto hoy, ¿de veras, hermano y hermana, estás echando mano de esa paciencia que Dios ha tenido hasta hoy? ¿Será poca la paciencia que Dios ha tenido en la humanidad hasta hoy para que estemos aquí hablando de Dios y de su palabra? ¿No será que ya no estaríamos aquí si la paciencia de Dios se hubiera cortado? Si su misericordia no fuera tan grande de esperarnos a todavía hablarnos a nosotros, y esto que aún con nosotros que decimos que cada día estamos oyendo la palabra y leyéndola y que queremos hacer su voluntad, le vamos dando muchos dolores de cabeza a Dios cada día. Y esto hablo del remanente. Y la paciencia de Dios ahí está, y yo me pregunto, Señor, ¿y hasta cuándo?
Y mi Dios me dice, bueno, si tú no te salvas, allá adelante tengo que darle otra oportunidad a otros que no han nacido todavía. Si tú te pierdes, ya me oíste. ¿Tiene razón Dios? Si tiene razón de hablarme así. Si tú te pierdes, ya me oíste, pero mi paciencia la extiendo todavía para otros que no han nacido. Otros hombres y mujeres que todavía me tienen que oír. Y si tú no quieres, también Dios te deja atrás. O quieres caminar a la par del Señor. Yo quiero ir cada día a la par de Dios. Y si Dios va a hacer algo allá con otros que no han nacido, Dios quiera que yo todavía tenga vigor para ser usado por Dios, para que Dios bendiga a otras almas por medio de mí. ¿No es así? ¿No es ese el propósito de Dios? ¿No es ese? Que en ti puedan ver los que están abatidos en el pecado y destruidos por el maligno, un testimonio de un estandarte de Jesús, un levantamiento en tu vida, donde todos digan, yo quisiera ser como tú, yo quisiera en verdad alcanzar lo que tú has alcanzado, que en verdad en ti vean esa luz de Cristo y la bendición de Dios en tu vida. Ese día precioso que echando mano de esa paciencia de Dios, Dios no me deje tirado en el camino y me abandone por mi dureza de corazón, y Él se extienda, porque Dios contigo o sin ti, Él va a llevar la obra adelante. Muchos creen que sin ellos no va a poder Dios, que equivocados estamos. Dios puede hacer su obra sin necesidad de ninguno de nosotros, y va a salvar a los que tiene que salvar, y va a redimir a los que tienen que redimir. Y si tú no echaste mano de la paciencia de Dios, vas a perecer juntamente con el mundo, y peor que ellos, dice la palabra de Dios. Hoy pensemos. ¿Habíamos pensado en eso de la paciencia de Dios? ¿Cuántos habían pensado? Es grande. ¿Y cuántos la estamos aprovechando? Esa es otra parte. Porque entenderla es una cosa, y echar mano de ella es otra cosa. ¿No es así? ¿No es otra cosa echar mano de ella? Yo me fijo en todas estas lecturas y tengo tanto que leerles de los profetas, tantas cosas que hablarles de Israel. ¡Qué barbaridad! Yo no sé si ustedes en verdad están leyendo la Biblia. Eso da hasta escalofrío, ver cómo Israel se rebeló contra Dios. De ver esta gente con tantas bendiciones, de ver hombres que eran poquitos y contados, que sacaban alabanzas para motivar al pueblo, para decirles todas sus rebeliones, alaba, y con aquella paciencia que llegaban, él decía, alaba a Jehová porque grande es su misericordia. Israel se desvió y empezaban a darles el mensaje de todo su desvío, y Dios les sacó agua de la peña. Sin embargo, todavía protestaban en contra de Dios, y empiezan estos hombres a hablarles con tanta paciencia, cuando Dios nos puede destruir de la noche a la mañana, porque el día de Jehová vendrá pronto, dice ahí la Biblia, como ladrón en la noche. Piensa hoy, hermano, si en verdad tú y yo estamos alcanzando la misericordia en esa paciencia que Dios ha tenido para con nosotros, si en verdad estamos poniendo por obra la palabra de Dios, si en verdad estamos poniendo y asimilando el mandamiento de Dios como la primordialidad, parte de nuestra vida, porque la Biblia dice que aún los profetas y David le cantaban a Dios y le decían, porque tu misericordia, oh Dios, es mejor que la vida. ¿Cuántos han tomado las cosas de Dios así, para poder aprovechar de esta gran paciencia que Dios ha tenido con nosotros, de aguantar a tantos hombres pecadores tanto tiempo antes de alcanzarme a mí? ¿A cuántos millares de hombres Dios no ha tolerado el pecado? ¿A cuántos centenas y millares de centenas de millones Dios no les ha venido tolerando tanto pecado, con el hecho de que tú y yo hoy tengamos una Biblia y podamos ver sus mandamientos y podamos oír la voz de Dios, sentir la presencia del Espíritu? Dios ha venido tolerando aún muchos pecadores que Dios ha tenido el deseo de destruirlos, pero por la paciencia de tu salvación y la mía, Dios ha esperado hasta hoy. ¿No lo crees? Y tú vas a ser como ellos, porque no hay pecador más grande que el que ya adentro peca. ¿Hay otro más grande que ese? Ya lo hemos visto en la Biblia. Por eso es que cuando ustedes me dicen que le dicen santo a cualquier hijo del diablo, les digo, tengan cuidado. Santo nada más el que hace la voluntad de Dios.
y vive para el Señor. Por eso Pablo, cuando vemos a Pablo, estos hijos del diablo, decía Pablo. No los trataba así Pablo, a esos desviados. Entréguenlos a Satanás, decía. Por eso, hoy piensa. ¿Tú crees, hermano? Yo he mirado y estaba leyendo una oración hoy en los Salmos. Y me quedaba sorprendido de ver a ese hombre, cómo miraba todo el desvío en Israel. Y me quedaba sorprendido de ver cómo ese hombre clamó por su vida. Y le dijo: aunque nos hemos desviado, aunque te hemos fallado, oh Dios, pero ten misericordia. ¿Cuántos de ustedes están afligidos por su alma al ver todo el desvío que hay? Yo casi día a día estoy afligido y esa es mi meditación día y noche. Señor, iremos a pagar todos juntos, porque tu ira es grande también. ¿Cuántos sabían que la ira de Dios también es grande e insoportable? ¿No sabían eso ustedes? Porque muchos hablan de la misericordia y de la paciencia, pero ¿qué de la ira de Dios? ¿Tienes una idea de la ira de Dios? Esa era la aflicción aún de los profetas. Estábamos leyendo de Jeremías y se afligía su alma. ¿Verdad que Jeremías se afligía? Y le dice Dios, y Dios le habló. Y yo te lo quiero compartir hoy también a ti, en esta paciencia de Dios. Vámonos allá a Jeremías. Yo me sorprendo, y Jeremías estaba pero bien asustado y afligido de ver. Yo no digo ni creo que ustedes crean que Jeremías andaba mal delante de Dios, ¿o lo creen ustedes? ¿Ah? ¿Lo creen? Capítulo 15 de Jeremías. Hoy piensa, hermano, de veras. Quiero que con tu corazón medites. A mí no me tienen que decir, pero todos desinflados me vienen a veces, como ya muy desahuciados del Señor, como cansados del Evangelio, como que ya no sienten la presencia. Hay mucha pesadez, hermano, ya no queremos, ya vamos muy apenas. Fácil, ¿verdad? ¿Y qué hay del conocimiento de Dios que tienes aquí? ¿Qué hay de eso? ¿No te da poder? ¿No te da fuerza para seguir? ¿Acaso que el conocimiento de Dios no es poder? ¿No es poder? ¿No es poder la palabra de Dios, la predicación del Evangelio que habéis apercibido? ¿No es poder? ¿O no es poder, hermanos? ¿Acaso que no podemos echar mano de ese poder? ¿No está en nuestro corazón y en nuestra mente ya implantada la palabra de Dios, la esperanza viva en Jesucristo? ¿Acaso que no está ahí ya? Dice así, capítulo 15, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que muere a muerte. El que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá. Un hombre, por causa de un hombre que prevaricó tanto. Si entiendes por qué es de afligirse. A causa de, y habla de un rey. Vamos a seguir adelante. Ponme atención, por favor, a la escritura esta. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? ¿Lo tenías eso en el mundo, hermano?
antes de que Dios se preocupara por ti? ¿Lo tenías? ¿Alguien se preocupaba por tu paz? ¿Alguien se preocupaba por las bendiciones que Dios te trajo, que tú tuvieras eso? ¿Se preocupó alguien antes? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice Dios. Cansado. ¿Tú crees que si tú estás, pon hoy por obra y a oír y a seguir en lo mismo, tú crees que no vas a cansar a Dios? ¿Estás oyendo lo que Dios está exclamando por el profeta Jeremías? Estoy cansado de arrepentirme, de destruirte, porque muchas veces Dios se retraía por no destruirlo en su misericordia. ¿No es así? Yo te pregunto hoy, ¿y tú, hermano, en verdad estás echando mano de esa paciencia de Dios? ¿Tuvo Dios paciencia con este pueblo? ¿Pero qué le dijo aquí? Estoy cansado de arrepentirme, de destruirte. Ya me cansé de decir no los voy a destruir, los voy a esperar más. Ya me cansé de decir les voy a dar otro tiempo más, les voy a mandar otro profeta que les enseñe. Ya me cansé, dice Dios. ¿No está diciendo Dios eso ahí? Ya me cansé de estarles diciendo arréglense, pónganse a cuentas conmigo. Ya me cansé, le dice Dios, y te voy a destruir. ¿Se acaba la paciencia de Dios entonces? ¿Se acaba? ¿Hasta cuándo vas tú a persistir por no poner por obra lo que Dios nos enseña? ¿Vas a esperar hasta este punto? Dice aquí 7: aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron a sus caminos y sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. O sea, le mató a todos los maridos. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen torrentes sobre la ciudad, terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz. 7: se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, su aventador, de día fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mi madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Está hablando Jeremías aquí ya. Miren cómo empieza a hablar Jeremías. Ay de mí, madre mía, que me engendraste sobre hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti a favor del enemigo. Y en tiempo de aflicción, oye lo que Jeremías hizo, las obras de justicia que Jeremías hizo, que aún así clamaba por ellos. Oye bien, en aflicción y en tiempo a favor del enemigo, en bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, y en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir
a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, dice Jeremías en el 15, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me avergüences, no me reproches en la proclamación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Ven Jeremías cómo se afligía por el enojo de Dios. Dice, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, visítame. Tú estás así, pensando así, hermano, echando mano de esta paciencia de Dios. ¿O crees que por gusto solo a orar venimos hoy a perder el tiempo otra vez? ¿Has pensado en eso? ¿Ves Jeremías? Este siervo Jeremías sería así como el hermano Edgar, ¿verdad? Y miren cómo clama a Dios. Miren lo que dice, fueron halladas tus palabras y las comí. No como muchos de nosotros que nos dicen y no hacemos caso de la voz de Dios. Y Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, no me sentí grande porque era un profeta tuyo, le dice. Y empieza Jeremías a poner su causa. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, le dijo a Jeremías todavía. A veces nosotros nos sentimos muy bien por una vida mediocre que llevamos todavía. Nos sentimos ya que cumplimos con Dios por una vida mediocre que llevamos. ¿Habrá uno mejor que Jeremías? Aquí levante la mano. Y miren cómo le dice Dios a Jeremías. Si te convirtieres, ¿no le dice así? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacerdotes, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Estás tú en verdad aprovechando esa paciencia de Dios? ¿Tú crees que Jeremías era más que tú en establecimiento de hombre, como hombre? ¿Ah? ¿Sería más que nosotros, Jeremías? Él era hombre como tú y como yo. Es más, le dijo a Dios ahí, por la profecía que me has dado, yo no me he ensoberbecido, no he dicho que soy el mejor. ¿Va que así le dijo? Me he contado con tu pueblo, le dijo ahí. Me he visto en el mismo peligro de ellos, y empezó a clamar por su alma. Y yo estoy seguro 100% que Jeremías no hacía como el resto del pueblo. ¿Verdad que no? Yo estoy seguro. Por eso estamos viendo la paciencia de Dios. Qué importante es meditar. Muchos creen, como dice Pedro allá donde empezamos, que muchos dan por tardanza su venida. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes que muchos dan por tardanza su venida? Porque quieren todavía seguir, peca y peca, peca y peca, con conocimiento de la palabra de Dios. No es por eso que le dan por tardanza. Pero yo, sin embargo, pienso que puede venir esta noche. Y la paciencia de Dios terminaría ahí. O tal vez Dios te destruya como a Israel. Dios ha matado hombres muy pecadores para esperar a otros. Prefiere matarlos en vez de seguir lidiando con ellos. A otros les ha dado tiempo que sigan ahí dando problemas en la iglesia, dando problemas a Dios. Y vamos a ver por qué. Ahorita sí vamos a ver por qué. ¿Sí entendiste lo que te leí de Jeremías? Estoy cansado, le dijo Dios a Judá, de arrepentirme de destruirte. Ya me cansé. ¿Cuántos piensan hoy que Dios ya está cansado también de nosotros? De estarnos diciendo cada día que levantemos bandera, que vayamos adelante, que nos ha dado poder, que le seamos fieles, que nos sometamos a su palabra, que vivamos como Él quiere, que hagamos su preciosa y bendita voluntad para que reinemos con Él para siempre. ¿Cuánto tiempo Dios nos viene diciendo eso? ¿Será de hoy? Pensemos hoy, la paciencia de Dios. ¿Tú crees que será para siempre? ¿Te estará esperando Dios hasta que a ti te den ganas de dejar de pecar? ¿No acudirás a la reprensión de Dios? ¿Acaso Dios no siempre habla con reprensiones en su palabra? ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros y nos reprende en nuestro pecado, para que desistamos de hacer el mal y nos convirtamos a Él de corazón? ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿No es para eso que Dios ha enviado su consejo? ¿O es para otra cosa? Yo la verdad no quiero tomar mucho tiempo en esta noche. Yo creo que para hacer conciencia de lo que es la paciencia de Dios es suficiente nada más meditar. Esa es solo una pequeña y minuciosa lectura que leímos en el Antiguo Testamento de lo que Dios estaba tolerando tanto de Israel. Yo te pregunto, ¿cuánto te está tolerando Dios a ti? ¿Cuánto te está soportando? ¿Cuánto te está aguantando cada día? Piensa hoy. Piensa. Pensarás que la paciencia de Dios será para siempre. Pensarás que la paciencia de Dios solo es para ti. Pensarás que la paciencia de Dios nada más llegarán a los días de tu edad. Pero tampoco puede quedar burlada la paciencia de Dios. ¿O sí va a quedar burlada? Porque yo, dice Dios, no daré por inocente al culpable. ¿Dice Dios así en su palabra? ¿O no lo dice? Yo, dice Dios, no hago acepción de persona. El que la debe, la paga. ¿No es así? ¿No es eso lo que dice Dios? ¿Qué le dijo allá en Apocalipsis los que leíamos? Pero yo a cada uno le daré su paga según haya sido su obra. ¿No les dijo eso? ¿Será que eso no es para nosotros? ¿Será que no es para nosotros eso también? Hoy vamos a ver las dos paciencias de Dios. Romanos capítulo 9. Muchos, aún como les dije la vez pasada, de los que han caído en la ramera, están diciendo, sí, pero Dios es misericordioso, Dios tiene paciencia, y Dios me ha tenido paciencia, yo soy bien rebelde, y mire, Dios aquí me tiene paciencia, dice. Así va un montón, centenares de cristianos en el camino. ¿Verdad que hemos encontrado esos de atanates por redadas, ¿verdad? Para recogerlos en redes?
Ah, Dios es misericordioso, dice, me ha tenido paciencia. Mire, yo he sido rebelde, dice, y soy rebelde, pero mire, Dios es paciencioso conmigo. Sí, hoy vamos a ver qué clase de paciencia te está teniendo a ti, que piensas así. Vamos a ver qué clase de paciencia te está teniendo. Dice así Romanos 9. Y verso 16. Así, ya lo tienen todos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás: el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Con cuánta paciencia ha soportado Dios el pecado? Dice ahí, con mucha paciencia. Hoy piensa, hermano, reflexiona. No es solo llamarte cristiano. Podría ser que Dios en el cristianismo esté siendo reservado para ira, como esa ramera que veníamos viendo en el mensaje pasado. ¿No es así? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? 22. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esos son para los que tienen que ser salvos. Hoy piensa en esta paciencia de Dios. Por eso dijimos que íbamos a hablar. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De qué dijimos que íbamos a hablar, hermana Evodia? De la paciencia. De la paciencia de Dios. ¿Cuántas paciencias salen ahí en esa lectura, hermana Telés? 2. Una para los de ira, para destruirlos, y otro para los que tienen que ser glorificados con Cristo. Ahora pensemos, ¿de cuáles soy yo? En la paciencia de Dios. Estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Estamos viviendo en la comunión de Dios y en su presencia como Él nos ha llamado. Porque yo soy el que les he dicho eso, que Dios así nos ha llamado a vivir, o es Dios el que lo reclama y nos llama. Está serio eso de la paciencia de Dios, ¿verdad? ¿Ya lo sabían ustedes eso? Hay dos paciencias. Si tú estás peca y peca y peca y peca, no te atengas que es paciencia para salvación. Aquí dice que podría ser paciencia para destruirte, para que así como ha tenido paciencia para el pecado, también sacar su remanente de todas las generaciones que Dios va a sacar de esta humanidad. Déjame explicarte un poquito de eso, para que quedemos un poco más claros. Cuando Dios formó al hombre, te lo he dicho, que nos crió a todos en Adán, Dios ya sabe cuántos hombres van a nacer en total. ¿Tú crees? ¿Ignoras eso? Dios ya lo sabe. Y esto, digo, es poquito lo que sabemos de la grandeza de Dios
pero lo apercibimos por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Esa es la presencia de Dios, ¿verdad? No la presencia, estoy hablando de presencia, ciencia avanzada de Dios. Dios ya sabía cuántos iban a nacer. Y por eso es que dice ahí que Dios preparó de antemano. Dice, ahí está diciendo que Dios ha tenido paciencia de este cristianismo, de ese pueblo de Israel, lo que te hablé al principio, ¿verdad? ¿Cómo no los destruyó Dios para que, si Dios los destruye a ellos, ¿para qué deja al resto del mundo? Tenía que destruirlos también. ¿Verdad que sí? Si Él iba a destruir su heredad aquí en la tierra, que era Israel, ¿para qué nos dejaba a nosotros ya? Pero les tuvo paciencia. ¿Para qué les tuvo paciencia? Para escribir su palabra por medio de ellos. Por eso Jesús dijo, pero la salvación viene de los judíos, le dijo a la samaritana. ¿Lo has leído? Pero la salvación viene de los judíos. Jesús judío, los apóstoles judíos, todos los profetas judíos. Por eso es que la Biblia católica no tiene aceptación con la Biblia cristiana, porque ellos tienen 7 libros que no vienen de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Eso lo dijo Jesús bien claro en el capítulo 4 de Juan a la samaritana. Por eso es que pensemos hoy en esta parte. Dios ha tenido paciencia, como te dije, vimos a Israel, vea cuánto sufrió Dios con Israel. ¿Sufriría Dios, hermano? Ay, Dios, yo creo que si yo sufro lo que Dios sufrió, yo ya no existiera. Solo con Israel. Si ese pobre Jeremías dice que le pidió que hiciera de sus ojos fuentes, porque ya no le salían lágrimas para llorar, de tanto llorar, de todo lo que Dios le decía y todo lo que el pueblo se revela. Eso era solo Jeremías. Y oyeron lo que les dijo, ¿verdad? Adiós, Jeremías. Aún hasta solitario me he vuelto, ninguno anda conmigo, por causa de tu mensaje, por causa de lo que tú me has dado y de ver el celo de Dios en mí, por esa gente. Sin embargo, Dios ha tenido paciencia de toda esa gente. Yo me he juntado con judíos que son blasfemos de la palabra de Dios. Sin embargo, yo los respeto porque son judíos y digo, Señor, es tu pueblo, ten misericordia de ellos, pero son blasfemos de la palabra de Dios. Por eso, y yo me pregunto, ¿cómo Dios tolera todo esto? ¿Cómo Dios ha soportado al hombre? ¿Cómo Dios ha soportado todas estas cosas por salvarte a ti y a mí y a otros que no han nacido? Para darles tiempo, así dice ahí bien claro, porque solo en Cristo y en el reconocimiento personal de ese Salvador Jesucristo es que el hombre puede ser salvo. Por eso yo le he dicho a todos los muchachos cristianos como este Jonatán y el Robert y a todos los niños, les digo, no se atengan a que sus padres son cristianos. Ciertamente estas criaturas así recién nacidas están cubiertas por el cristianismo del Padre, pero ya un muchacho como Jonatán es deudor de sus obras para con Dios, de sus pensamientos. ¿Sabías eso? Ay, le vas a dar cuentas a Dios. Por eso es que yo encargo encarecidamente que cada uno piense bien. Por eso es que Dios ha tenido esta paciencia para darle tiempo a los que tienen que venir en el proceso de la vida, en el proceso del nacimiento del hombre. Dios por eso ha tenido esa paciencia, aún para los que va a condenar. Dice, los ha esperado en su ira, los ha soportado en su ira, mientras le da tiempo a los que tienen que nacer para que sean salvos. Eso está diciendo ahí. Yo te voy a preguntar hoy, antes de que cerremos este mensaje, a la verdad, ¿qué piensas tú que eres? ¿Uno de esos, de los de paciencia, para gloria o para ira? Porque te estaba hablando, y hablamos de la ramera, ¿verdad? Que hay un desvío terrible, hay desvíos por todos lados.
El otro día veía un tema con ustedes que eran las señales de la iglesia. Y mirábamos cómo los hermanos pentecosteses se tiraban la borda por un lado y los hermanos de los otros presbiterianos, samaritanos y todo eso de la iglesia samaritana centroamericana, samaritana, Samaria, algo así, la centroamericana, y muchas congregaciones así que ni aplauden ni nada y no creen ni en lenguas ni nada. Unos se tiran la borda por un lado y otros por otro, siempre por la incredulidad y la dureza de corazón. Ahí en la señal va que nos dimos cuenta bien clarito ahí. ¿Usted lo ha oído ese de 6 horas? No, no lo tiene, sí lo debe tener. Las señales de la iglesia. Y nos dimos cuenta cómo es que todos, unos se desvían en una borda y otros por otra, hay un solo desvío por todos lados, pero nadie se mantiene, son contados los que se mantienen en la espera de esa purificación y santificación de sus almas. Por eso hoy, en eso quiero cerrar. Pensemos si en verdad tú eres de salvación o de ira. ¿En qué parte de la paciencia de Dios cabes tú? Piensa hoy. Porque yo te aseguro que si estás abrogando la palabra de Dios y el mandamiento de Dios como Israel, estás así como Dios le habló ahí por Jeremías a Judá. ¿Lo dudas? ¿Va que Dios no puede errar? Dios no miente. ¿Va que un solo llamamiento tiene Israel y la iglesia? ¿A qué fue llamado Israel?